Bien, damos comienzo a la primera de nuestras clases. El primer tema que nos toca ver es el de estadística descriptiva. El nombre del contenido básicamente les dice lo que vamos a hacer, porque estadística descriptiva me suena a sacar estadísticas que puedan describir una situación. Básicamente es eso lo que nosotros vamos a hacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno quiere describir una situación, si yo les pregunto a ustedes, no sé, ¿qué pasó el 11 de septiembre de 2001, supónganse una fecha cualquiera, o el 20 de diciembre de 2001 en Argentina, seguramente cada uno de ustedes va a tener una visión distinta. O sea, yo les voy a pedir que me describan, o si todos en este momento estamos en esta clase y yo les digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es probable que cada uno de ustedes pueda hacer una descripción distinta. ¿Qué sucede? Las descripciones que nosotros vamos a hacer van a estar cargadas de subjetividad. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Cargada de subjetividad en matemáticas? Sí. Porque la matemática, como ustedes sabrán, es una ciencia que es exacta. Pero es una ciencia humanística porque las matemáticas las hicieron las personas. O sea, las distintas definiciones, axiomas, teoremas que hay en matemáticas fueron creados por personas. Y por supuesto que tienen un rango de subjetividad. La parte de la matemática que más subjetividad tiene, subjetividad quiere decir que depende de la persona que lo esté proponiendo, es la estadística. Es una de las 5 ramas de la matemática, en particular esta rama es la que mayor subjetividad tiene, o sea que la interpretación que cada sujeto le dé puede llegar a variar un poco. Y eso es lo que yo les voy a mostrar en esta materia, cómo ante una misma situación todos vamos a estar viendo lo mismo, pero cómo podemos sacar distintas conclusiones. Ustedes vinieron a estudiar desarrollo de software y en el desarrollo de software ustedes saben que hay un proceso en el cual algo toma datos, los procesa y devuelve información, que viene a ser la CPU. En nuestro caso vamos a hacer algo parecido. Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con datos. Esos datos los vamos a obtener observando o realizando encuestas. Una vez que tenemos los datos, los vamos a procesar. ¿Quiénes los procesan? Nosotros. Y una vez que los procesamos, vamos a devolver una información. Y esa información, como les digo, va a estar cargada de subjetividad, porque cada uno de nosotros puede interpretar los datos de su manera. Entonces, lo que vamos a ver en esta primera instancia de estadística descriptiva es esto. Cómo, si bien hay definiciones que son generales, por supuesto, cómo ante igual recopilación de datos, la interpretación, lo que uno está dando como información, puede variar. Esto es la introducción a lo que se conoce como Big Data o análisis en ciencia de datos. El análisis de ciencia de datos básicamente lo que nos permite a nosotros, o es uno de los estudios que más de moda está en la actualidad, es poder predecir. Pero no predecir tipo, bueno, sí, capaz, quizás sí, no predecir tipo la astrología, que dice, bueno, si naciste en tal fecha, entonces es probable que en un futuro seas una persona agresiva. O es muy parecido a lo que se hace en meteorología, que a partir de cierta recopilación de datos, uno puede inducir qué es lo que va a pasar con respecto al clima más adelante. En ciencia de datos se hace algo muy parecido, pero con cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa. Por ejemplo, desde no sé, las personas que pueden, desde encuestas, ustedes pueden, a través de la recopilación de datos, estimar o predecir quién va a ganar en un futuro una elección. Desde, no sé, las personas que van a incorporarse a la empresa de telefonía tal, una vez que sea llamado por teléfono, desde saber, no sé, qué programa va a ser el más visto mañana, o estimar qué cantidad, o saber qué cantidad de personas van a ir a ver una película. Ustedes dicen, ¿y eso se puede estimar? Sí, se puede estimar y con estadística. Las bases de todo eso, eso es hoy por hoy, para la gente que desarrolla software, es, si no es la actividad, me parece que es una de las actividades mejor pagas. O sea, si ustedes quieren dedicarse a algo, bueno, se pueden dedicar a lo que quieran, obviamente, pero acá les estaríamos dando las bases como para que ustedes el día de mañana se puedan dedicar a lo que es el análisis de datos, o sea, el análisis predictivo de datos. Para eso, siempre van a tener que trabajar de manera imparcial, o sea, tratar de sacarse de lado un poquito la subjetividad esa que les estaba mencionando. Ahora les voy a compartir pantalla y empezar a dar algunas de las definiciones concretas.
Bien, esto que les estoy mostrando ahora es el documento que les pasé. La primera de las definiciones que nosotros necesitamos saber es conocer y diferenciar lo que es la población de la muestra. La población está formada por conjuntos de elementos o individuos que generan un todo. Y una muestra es una parte de esa población. Es decir, si yo pienso en la población estudiante de segundo año de la Tecnicatura en Desarrollo de Software, serán ustedes y sus compañeros. Si yo pienso en una muestra, puedo pensar en todas las que están aquí presentes, porque todos los que están aquí presentes no representan a la población total. Entonces, ¿por qué piensan que existen estas dos definiciones, o sea, la de población y la de muestra, cuando uno quiere hacer algún análisis? Por lo siguiente, la población de estudio de algún caso es generalmente un número muy grande de individuos o de elementos y uno no puede analizar todo. Uno lo que tiene que hacer generalmente es tomar una muestra de la población como para poder sacar conclusiones. Entonces yo les pregunto, si yo quiero sacar conclusiones sobre ustedes, conclusiones respecto, no sé, al género masculino o femenino que puede llegar a haber en esta clase, y tomo como muestra a las personas que están acá, ¿qué conclusión piensa que puedo llegar a sacar? Yo tengo a Sebastián, José, Nicolás, Mauricio y Antonella. Son las personas que son la muestra de la población del resto del curso. Supongo que faltarán algunas personas. Sí, mayoría no. Mayoría no. Tendríamos que tirar un porcentaje. Tendríamos que tirar un número. Mauricio. Un 80% masculino, ¿les parece? Bien. ¿Y esto es real? ¿Esto pasa? O sea, ustedes son la muestra de la población en el resto del curso. No sé cuánto falta. Esto pasa, el 80%, si yo voy a la población, el 80% sigue siendo masculino, solamente está Antonella acá y nadie más, por ejemplo. Sí, pasa. Con respecto a la altura, yo le tomo la altura de cada uno de ustedes. Y puedo llegar a decir, no sé, que la altura promedio de esta muestra es 1,70 m, supónganse. Ese 1,70 m de altura que entre ustedes pueden tener, ¿se relaciona con el resto de la población? ¿Estaré más o menos acertado? No sé la altura de cada uno de ustedes, ¿no? Pero estoy haciendo suposiciones. ¿Qué piensan? Si yo tomo la muestra, no sé cuántos son, supónganse que ustedes son 10. Yo tomo la muestra de 5 personas y digo, la altura promedio es de 1,70 m. El 80% de las personas de aquí presentes mide un promedio 1,70 m. ¿Es correcto esto decir que el resto de la población también va a medir en promedio 1,70 m? No, no es normal. ¿Por qué no? Porque probablemente pueda medir menos también. O más. O más, sí, lógico. Bien. ¿Cuánta gente tendría que tener en la muestra? Si ustedes son 10 personas, supónganse. ¿Cuál tendría que ser la muestra que me permitiría acertar lo mejor posible? O sea, obviamente, si yo tengo toda la población de estudio, la voy a acertar en un 100%, ¿no? ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la relación entre la muestra y la población? O sea, ¿qué muestra, qué porcentaje de muestra con respecto a la población a mí me garantiza que mi resultado va a ser real o lo más parecido a la realidad? ¿Qué piensan? ¿Qué número se les ocurre? O tienen un número, participen, ¿eh? No tengan miedo de equivocarse. 50%. Con un 50% de la muestra, vos crees que, con respecto a la población, crees que es poco probable creer. O sea, que si a vos te pedirían que saques alguna conclusión sobre algo, tomarías una muestra de 50. ¿Qué pasa si lo que estás estudiando es la población de Argentina, ¿no? Tendrías que encuestar a 20 y pico de millones de personas. Sí, está bien. Yo calculé 50 de 10, claro. Entonces, ¿qué piensan? Tienen un número, no sé, el que se les ocurra. ¿O cómo piensan que será? Un 5 o un 10%. O sea, si yo quiero saber, por ejemplo, hoy, qué, claro, en base a cuánta gente hay, yo quiero saber, pero yo hablo de porcentaje, no me importa dónde la gente. Yo quiero saber, grupo más chico, mayor porcentaje. Sí, pero ¿cuánto? Decime, tirá un número, Nicolás. Animate.
Suponte que yo quiero saber qué programa de tele están mirando ahora la población argentina. Y eso se conoce como rating de la televisión. ¿Saben lo que es el rating de la televisión, no? Que es saber el porcentaje se estima la cantidad de gente que está mirando, no sé, un programa de tele a esta hora. ¿Cómo piensa que se calcula o se estima el rating de la televisión? ¿Qué creen ustedes? ¿Saben lo que es el rating o sea, el rating de televisión, por ejemplo, determina cuánto cuesta el segundo de propaganda de un programa, de Tinelli, por ejemplo. Quieren eh, publicitar en Tinelli y, bueno, el segundo lo determina el rating de televisión. Un 5% de la población argentina serían 2 millones de personas, más o menos. Quisiéramos saber el rating de televisión. Más o menos. Anímense a tirar números, ¿eh? Quiero saber qué tan cerca o qué tan errado tiene su intuición. Y del rating yo lo haría al 100%. Claro, pero bueno, el 100%, Antonella, 50 millones de personas debemos ser, no, muy caro. El rating se cobra caro. Las empresas que manejan el rating cobran fortuna. Fortuna hablamos de millones, ¿eh? O sea, ¿cómo se mide el rating? La empresa que mide eso coloca aparatitos en los distintos televisores de cierta cantidad de gente de la población y dice, bueno, puedes saber al instante qué es lo que qué es lo que se está trabajando. Claro, eso levanta, consume muchos recursos, así que tanto no. Pero tiene un número del rating de televisión, que somos 50 millones de personas más o menos en nuestro país. ¿Cuántos, cuántos aparatitos habrá en las teles argentinas? ¿Qué piensas? No lo googleen, no los estoy viendo, pero no lo googleen. Bueno, yo les voy a decir, son 4.000. Hay 4.000 aparatitos, 4.000. Con 4.000 aparatitos, antes eran menos. Con 4.000 aparatitos se determina el rating de la visión y se determina cuánto sale el segundo de publicidad en cualquier programa de tele. ¿Cuánto, por ejemplo, si ustedes vieron que la mayoría de las decisiones políticas en nuestro país se manejan en base a encuestas? Sí, nada, no existe, Nicolás, nada. Ustedes saben que muchas decisiones políticas se manejan a través de encuestas. Si un político quiere saber qué opina la gente de tal medida o tal cosa, o el encierro o no el encierro, o cuál es la preocupación de todos los argentinos, ¿cuánta gente creen a cuánta gente creen que se le pregunta? O si se quiere saber a quiénes van. ¿Vieron esas encuestas que se hacen antes de las elecciones? Para saber qué candidato va a ganar, se hacen encuestas, se pregunta a quién vas a votar para presidente y se hacen encuestas, punto aparte, se cobran fortuna, pero millones de pesos. Y ustedes siempre, no sé si han escuchado, si miran los programas políticos, dicen, bueno, pues las encuestas dicen tal cosa, sí, pero las encuestas dicen cualquier cosa. Después también agregan la mayoría de los que las critican. ¿Cuánta gente piensa que se encuestará para saber, bueno, el candidato 10.000. 10.000? Alguien tira un número más. Piensen que esas encuestas se cobran fortuna y el rumbo de un país, no, son 5.000. Con 5.000 personas que se encuesten, alcanza para tomar decisiones a nivel poblacional. Como también, por ejemplo, cuando se quieren tomar, sí, 5.000. Cuando se quiere decidir cuál es el porcentaje. Vieron que muchas veces se dice, bueno, porque el porcentaje de pobreza de nuestra población es de tanto. ¿Cómo se sacará ese porcentaje de población? ¿Alguna vez le preguntaron a ustedes cuánto ganan de dinero? ¿Cómo se sacará ese porcentaje de población? ¿Qué piensa? ¿A cuánta gente se le preguntará? Con una muestra. Con una muestra, sí, obviamente. ¿Cuánto piensan que será la muestra? Porque fíjense, estamos hablando de datos sensibles, ¿no? No estamos hablando de datos, bueno, no importa quién te mira, quién no te mira. Estamos hablando de decisiones políticas. Un poquito menos, Nicolás. Son 3.000.
¿Cuántos? 3.000. Sí, aproximadamente 3.000. Son 300 personas que se ubican en distintos lugares del país, haciendo encuestas a 10 hogares, y a partir de eso se saca la conclusión de cuánta gente es pobre, por ejemplo, en nuestro país. Esas son las mediciones, así se hacen. ¿A qué voy con todo esto? Sí, Profesor, ¿me escucha? sí, José. Profe, una consulta. Pero 4.000 de 5 millones le parece suficiente. Y a los que hacen las encuestas, sí. 50 millones, ¿eh? Yo les pregunto a ustedes les parece suficiente, pero gracias a eso se toman decisiones millonarias. ¿Y sí? Aunque no, lo pueden googlear una vez que terminen esta clase, googleenlo y fíjense, pero sí. Pero mayor número, menor margen de error. No, mayor margen de error tendríamos, ¿no? Si vos tenés A poca mayor cantidad, número, a mayor población, hay mayor cantidad de margen de error, ¿sí? a mayor número de muestras, digo. No, de muestra no, si la muestra se parece más a la población, hay menos margen de error. ¿A qué quiero ir con todo esto? Que las muestras no son significativas, son muestras siempre muy pequeñas. Y a partir de esas pequeñas muestras es que se toman grandes decisiones en estadística. Porque lo que se espera es que el resto de la población se comporte de la misma manera. Ustedes me podrán decir, pero no tiene nada que ver. Si hay 4.000 aparatitos que miden qué es lo que está mirando la población argentina en televisión en este momento, qué sé yo, puede ser que todo el resto de la población se comporte de otra manera. Bueno, casualmente no pasa eso. Por eso es que en estadísticas siempre se trabaja con un margen de error. Bueno, ahí iba a poner ese ejemplo. Ahí, fíjense lo que está diciendo Nicolás, muy bien. Ustedes van al médico confiados y se sacan un poquito de sangre y a partir de ese poquito de sangre sacan todas las conclusiones de lo que pueden llegar a tener o no en su cuerpo. Nivel de colesterol, etc. Y ustedes confían de que la sangre que usted en ese momento pasaba por su brazo determina cómo está el resto de la cantidad de los 5 litros que nosotros tenemos de sangre, ¿no? Y nadie duda de lo que le dice el médico. Fíjense la relación que hay entre lo que se sacan de sangre con respecto a la sangre que nosotros tenemos. Nadie pone en duda lo que se le dice. Bueno, funciona de esa manera. Básicamente lo que se hace en un análisis de sangre es una estimación estadística. Se espera que el resto de la sangre, el resto del cuerpo esté de la misma forma, ¿no? Pero, bueno, ¿a qué voy con todo esto? ¿Cuál es la lección? La lección es la siguiente. La muestra no piense que siempre tiene que ser muy parecida a la población. Cuando que nosotros hagamos una muestra, se la denomina muestra aleatoria. ¿Qué quiere decir aleatoria? Que es al azar. Si nosotros la hacemos tendenciosa, por supuesto que va a dar un resultado que es el que nosotros queremos. Ahora, fíjense cómo uno, eligiendo la muestra determinada, puede tener un resultado tendencioso. O sea, un resultado que nos convenga. ¿Dónde piensan que se ha hecho eso antes? Eso de tener en estadística un resultado tendencioso que nos convenga. A ver. En nuestro país. Política. Sí, pero en un caso particular que fue muy estudiado hace unos años. Puede ser en él. Perdón. ¿Con el COVID? No, con el COVID era un poco más preciso porque se tomaban datos bastante fidedignos. Con la pobreza. Con De la- pobreza, ¿no? era O de inflación. el dato de la inflación, el dato que había en el INDEC. Entonces, ¿cómo piensan que sacan los datos de los precios? ¿Cuál es la inflación en Argentina? ¿Cómo piensan que se sacan esos datos? Bueno, vamos a distintos mercados y observamos los precios de un mes a otro. ¿Variaron? Sí, variaron, entonces decimos hubo inflación. Si no variaron, no hubo inflación. ¿Qué es lo que uno tendría que hacer si quisiera ser Guillermo Moreno, por ejemplo, que había intervenido el INDEC hace unos años? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Tendríamos que mentir? Pues todos le decían, no, porque el INDEC miente. ¿Tendríamos que mentir o qué tendríamos que hacer? No mintió. Elegir muestras tendenciosas, como Ya sé. dijiste. No, tenemos que ir con la verdad, ya sé eso, pero ¿qué fue lo que ha pasado? Y ¿qué es lo que se hacía?
se iba a determinados mercados. No se iba al mercado de barrio, se iba al mercado central. Entonces, lo único que uno tenía que hacer es tratar de que los precios en determinados lugares en los que tomaban la muestra no variasen. Si eso pasaba, la inflación iba a ser la que se estaba marcando, cuando uno lo que vivía era otra cosa. Entonces, porque fíjense que eso pasó, todos los que son un poco más grandes lo sabrán, o lo habremos vivido, y decíamos, pero ¿por qué nos mienten de esta manera? Pues bueno, después a partir de ese valor se tornaban las paritarias, el aumento de cualquier cosa. Entonces decía, pero sí, no hay inflación, nos decía el índice nacional de precios. Decía, no, no cambió la inflación, pero claro, el tema no era en el mercado que vamos cualquiera de nosotros, el tema era dónde estaban haciendo la medición. Y dónde estaba haciendo la medición dependía después del resultado que estuviese dando. Bueno, eso es algo que donde, si bien no se estaba mintiendo, porque no se estaba mintiendo, se estaba yendo a determinados lugares para tomar ese índice de datos, y después hacía otra cosita más que después más adelante cuando veamos el tema se lo voy a explicar, que tiene que ver con la ponderación de ciertos valores. Se hacían esas dos cosas y con eso los resultados daban a favor de lo que uno quisiera tomar. Bueno, muchas de esas cosas en estadística vamos a ver nosotros cómo hacer para hacer tendenciosa nuestra información observando los datos. Cuando ustedes dicen, bueno, pero los datos no mienten. Vieron que, bueno, no sé, los usuarios de Twitter, mucho en Twitter esto aparece, cuando se dice datos, no opinión, no sé si alguna vez lo habrán visto esa frase, esto es datos, no opinión, como que los datos no mienten. No, los datos, según quien le otorgue cierta carga subjetiva, sí pueden mentir. No es que mienten, sino que uno le busca relación a distintas cuestiones que no tienen por qué ser de esa forma. Ya lo vamos a ir viendo, quédense tranquilos. No se asusten. Definimos entonces lo que nosotros vamos a estudiar. Cuando nosotros estudiamos dimos la definición de población de muestra. Lo que se vaya a estudiar, el dato que se va a estudiar es un dato que varía, eso se lo conoce como variable o atributo. ¿Qué es una variable? Bueno, muy parecido a lo que ustedes conocen como variable de programación, aquello que puede tomar distintos valores. Y como, al igual que en programación, vieron que ustedes cuando tienen que definir una variable tienen que decir si va a ser float, si va a ser integer, si están en C, ¿no? O sea, si va a tener valores reales o va a tener valores enteros. Bueno, eso en estadística también se hace. Todo lo que sea valor numérico se lo conoce como variable cuantitativa. Y todo lo que sea valor que no sea numérico, o sea, que sea un valor de cualidad, se lo conoce como variable cualitativa. ¿Qué quiere decir una variable cualitativa? Bueno, cuando nosotros queremos describir algo por una característica. Ejemplo, el género de las personas, como le dije hoy, masculino o femenino, eso es cualitativo. Dentro de las cuantitativas, de aquellas variables que pueden llegar a tomar valores numéricos, tenemos que diferenciarlas en dos, en discretas y continuas. Las variables discretas vienen a ser lo mismo que para ustedes es la variable integer, o sea, aquella variable que puede tomar valores enteros. Y la variable cuantitativa continua es aquella variable que, como ustedes lo conocen, puede tomar valores reales, o sea, valores decimales, lo que para ustedes serían los valores float. Entonces, como ejercicio yo les puedo preguntar, cantidad de componentes defectuosos de una computadora, ¿qué tipo de variable sería eso? Si quieren me lo pueden decir. Número de componentes defectuosos de una computadora, ¿qué es? ¿Continuo? ¿Es discreto o es cualitativo o cualitativo? ¿Cómo se clasifica el número de componentes defectuosos de una computadora? Es cuantitativa discreta. Bien. ¿Número de usuarios que acceden a una red de sistema? ¿O cuál de todas estas ustedes piensan que es cualitativa? Vamos a hacer esto. ¿Cuál de todas estas opciones es cualitativa? A ver. Bien, ya lo dijeron en el chat. Preferencia de tipo de computadoras. O sea, si uno prefiere... ¿Cómo nos damos cuenta? Yo les digo, a ver si yo les hubiese dicho, 3 personas prefieren notebook, 4 personas prefieren netbooks. ¿Qué tipo de variable es esa? ¿Es numérica o es de característica?
Numérica. 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 Ahí los estoy engañando. Es una característica. ¿Por qué? Yo los engañé porque les dije un número. Ustedes, al escuchar un número, pero ustedes tienen que pensar en lo siguiente. Si se hace la encuesta, yo les pregunto a ustedes, ¿qué tipo de computadora prefieren? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Un número o una característica? Uno lo que tienen que mirar es la respuesta que se da a partir de una encuesta. Si yo les pregunto su nombre, yo les digo, 4 personas se llaman Pablo. Ustedes vieron 4 y ya pensaron en los números, ¿no? Pero ¿de dónde vino esa variable? De la pregunta, ¿cómo te llamas? Y en la pregunta, ¿cómo te llamas? La respuesta pueden ser nombres, características, no pueden ser números. Si yo les pregunto su edad, su peso, no sé, cantidad de hermanos, hijos, etc., eso siempre va a ser la respuesta a un número. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Alguna duda con esta variable? ¿Quieren darme algún ejemplo de variable cualitativa ustedes? Cualquiera. Cualitativa puede ser algo que describe, o sea, Color de no pelo, sé, qué color de pelo, claro. marca de zapatilla. Lo que ustedes una variable cuantitativa discreta. Cantidad de autos, bien. Cantidad de hermanos, cantidad de hijos. Eso es algo cuantitativo discreto, bien. Stock de paquetes en una paquetería. Sí. Yo trabajo en un correo, por eso. Está bien, ¿cuántos paquetes hay? Tanto. Siempre la respuesta no va a ser un paquete y medio. Esperamos que la respuesta Claro. sea siempre un número entero. Cantidad. Cantidad, bien. Una vez que nosotros identificamos cuál es la variable, de qué población viene, cuál fue la muestra que se obtuvo, lo que se hace también, porque ¿qué pasa? Los datos a nosotros se nos pueden dar de esta forma. Son muchos datos. Y lo que hay que tratar de hacer es organizarlos. ¿Para qué lo vamos a organizar? Para poder interpretarlo de una manera más sencilla. Entonces, nosotros supónganse que hicimos la encuesta. Acá dice que la variable del estudio es la venta semanal de un determinado producto y nos da esta. Estas son la cantidad de ventas que se hicieron de un determinado producto por semana. Fantástico. Pero si acá no tenemos tantos datos, si tuviésemos muchos más datos y quisiéramos hacer algún análisis, nos costaría poder ver dato por dato. Entonces, buscamos estrategias para que esta cantidad de datos sea de alguna forma mejor legible. Para eso es que se realizan lo que se conocen como las distribuciones de frecuencia. Entonces tenemos distintas frecuencias. Está la frecuencia absoluta, que es la cantidad de veces que se repite un dato. Entonces yo, por ejemplo, miraría, no sé, alguno de estos datos, el 75. Y digo, el 75 se repite alguna vez, sí, se repite acá, 3, 4, 5. Entonces voy a decir que la frecuencia absoluta del 75, si no me olvidé de ninguna, es igual a 5. O sea, la cantidad de veces que se repite un dato. Yo voy a armar una tabla y voy a decir que el 75 se repite 5 veces. Su frecuencia absoluta es de 5. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividido el total de datos. Entonces, si yo tengo 50 datos, voy a decir que la frecuencia relativa del 75 es 5 dividido 50. La frecuencia relativa porcentual es la frecuencia relativa multiplicada por 100, o sea, ese valor multiplicado por 100 en el anterior, para poder sacar el porcentaje. Y la frecuencia acumulada es la cantidad de valores sumados anteriores hasta un determinado punto. Ahora después voy a mostrar un ejemplo, que es tranquilo. La frecuencia acumulada porcentual es la frecuencia acumulada multiplicada por 100. Entonces, imagínense, ahora les voy a compartir otra cosa. Imagínense que yo tengo estos datos. 2, 2.
Yo tengo estos datos, les pregunté, no sé, supónganse la cantidad de hijos que tienen ustedes o la cantidad de hermanos que tienen. Y me respondieron esto. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular, por ejemplo, lo que se conoce como frecuencia absoluta. Una F minúscula sub A. Se la representa de esta manera. Una F minúscula sub A. Entonces, lo que tengo que hacer es escribir la frecuencia absoluta del 2, o sea, ¿qué cantidad de veces se repitió el 2? Acá lo cuento, 1, 2, 3, 4 veces. Entonces digo que la frecuencia absoluta del 2 es el 4. La frecuencia absoluta del 3, ¿cuántas veces se repite el 3? 1. La frecuencia absoluta del 4 se repite 2 veces. Y la frecuencia absoluta del 5 se repite 2 veces. Voy armando lo que se conoce como una tabla de frecuencias. Esta es mi variable y esta es mi frecuencia absoluta. Acá el último de los datos que tengo que poner es el total. ¿Cuál es el total de las frecuencias absolutas? El total de las frecuencias absolutas es igual a la muestra. Yo tengo 4, 5, 7, 9. Este 9 tiene que ser igual al total de las frecuencias absolutas. Díganme si no entienden algo. Otra de las cosas para calcular es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa era igual a la frecuencia absoluta dividido el total de datos. O sea, 4 dividido 9 acá. En este caso sería 1 dividido 9. 2 dividido 9. Y 2 dividido 9. La pregunta del millón es, la suma de todas estas frecuencias relativas, ¿cuánto me tendrá que dar? Si yo sumo todas estas frecuencias relativas. 4 novenos más 1 noveno más 2 novenos. 1, perfecto. Esto me tiene que dar 1. Si no me da 1, algo mal hice. La frecuencia relativa porcentual no la voy a calcular, pero es la frecuencia relativa multiplicado por 100. Es este mismo valor, lo tendría que pasar a decimal y multiplicarlo por 100 y escribirlo acá. La interesante es la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales, ¿cuánto me tiene que dar? 100%, perfecto. Y la que puede llegar a ser más complicada, que es la frecuencia acumulada, que se escribe con una F mayúscula y una A. Fíjense, importante esto, ¿no? Frecuencia absoluta, F minúscula. Frecuencia acumulada, F mayúscula. Para poder diferenciarlas. La frecuencia absoluta se escribe. Primero escribo el primer valor de la frecuencia acumulada, perdón. El primer valor de la frecuencia absoluta. El siguiente valor es este valor más este. O sea, 4 más 1, acá iría 5. El siguiente valor es este más este. O sea, 5 más 2, acá tengo que escribir 7. Y el último de los valores, tengo que escribir este más este, me tiene que dar 9. Que 9, fíjense que es el valor de la muestra de esta colección de datos. ¿Se entendió esto de frecuencia acumulada? Esto de frecuencia acumulada se utiliza para preguntar, por ejemplo, cuántos datos hay menores que 4. Menores o iguales que 4. Datos menores o iguales que 4 hay 7, por ejemplo. Una pregunta que puede llegar a surgir. Voy de vuelta. Este valor lo escribí porque coincide con el primero, eso siempre. Este valor lo saco haciendo este más este, lo escribo acá. Este valor lo saco haciendo este más este, lo escribo acá. Y este valor lo saco haciendo este más este, escribiéndolo. ¿Se entiende? Profe, no sé si está usando otro programa o no, pero se trabó en el Paint, si no. ¿Me están viendo ustedes? Sí, Veo solo el yo Paint sí. y a usted. Pero no sé si está usando otro programa para señalar cuál valor se está refiriendo. ¿No veis el cursor? ¿Que lo estoy moviendo? No se ve mucho el cursor, me pasa. Ahí se ve el lápiz.
Ahí se ve un poquito más, sí. Le decía, este primer valor lo escribo porque coincide con el primero de la frecuencia absoluta. Este valor lo escribo haciendo esto más esto, lo escribo acá. Este valor lo obtengo haciendo esto más esto, lo escribo acá. Y este lo obtengo haciendo este más este y lo escribo acá. Así se hace. Pregunta, ¿Sí? perdón. No, es para recalcar, no. Lo que es, como es FR, como era frecuencia relativa, ¿no? Sí. Era la frecuencia absoluta dividido n, ¿no? Sí. A ver si lo entendí. Entonces, como n es 9, el número sería 4 dividido 9 y sucesivamente todos los demás, ¿no? Sí. Ahí es por eso que no está bien. Yo quería saber si estaba bien como era. Sí, está bien. Perfecto. Perdón, pero No, no hay problema. ¿Se entendió cómo hacer esta tabla? Yo saqué los datos. Obviamente yo lo hice con pocos datos, ¿no? Ustedes van a tener mayor cantidad de datos para hacer. ¿Alguna pregunta, duda? Para repetir y estar 100% seguro, entonces la frecuencia acumulada tiene que dar siempre El último de los parámetros sí, tiene que o coincidir sea, con más el anterior. Mm. Más la suma de los anteriores, claro. más la suma de los anteriores de la frecuencia absoluta, ¿no? Bien. El primero siempre se pone el primero de la frecuencia absoluta. No podemos hacer nada. El segundo se pone haciendo este más este, se pone acá. Este se pone haciendo este más este acá. Y este se pone haciendo este más este, se pone acá. Bien. Después ustedes tienen ejercicio para hacer de esto, así que quédense tranquilos. Sí, repetir el proceso varias veces para que quede grabado. Sí, sí. Otro concepto importante es el de rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia que hay entre el valor más grande y el valor más chico. O sea, yo tengo una colección de datos, tengo que buscar el dato más grande, que a simple vista creo que es 97, no sé si hay uno más grande, menos el dato más chico, que a simple vista es 59. No sé si lo estoy agarrando, ustedes tendrían que buscarlo bien, ¿no? Entonces tengo que hacer 98 menos 59 y ese valor es el del rango. Ahora después van a ver porque el rango se utiliza para otras cosas. Bueno, acá para completar, fíjense, a partir de esta tabla ustedes pueden completar las distintas frecuencias. Después, la próxima clase, vamos a ver cómo hacerlo con Excel, porque Excel tiene funciones, o sea, algunas funciones y otras cosas que uno lo puede llegar a realizar a partir de las sumas o de los acumuladores. Eso después lo vamos a ver. No sé si ustedes manejan un poco Excel en estadística, sería muy interesante que lo puedan manejar. Si no, lo vamos a ver, quédense tranquilos, pero hoy primero quiero que lo hagan a mano y después cuando se rompen la cabeza haciendo la mano, le digo, bueno, pero con Excel se puede hacer mucho más fácil y ahí lo vemos. Pero primero tienen que saber hacer los cálculos para saber si lo que están haciendo es correcto o no. Otro de los conceptos que vamos a ver es el de intervalo de clase. ¿Qué quiere decir intervalo de clase? Bueno, pasa lo siguiente. Supónganse que nosotros tenemos una gran cantidad de datos. En el ejemplo que yo les mostré no, pero acá sí. Por ejemplo, yo tengo esta cantidad de datos y si yo quisiera hacer una tabla de frecuencias como esta, tendría que arrancar por el valor 59 y terminar en el valor 98. Me llevaría un montón de tiempo. Entonces lo que se hace es agrupar los datos por intervalos. ¿Qué quiere decir? Digo, bueno, en vez de poner cada uno de los valores, digo, armo intervalos de 5 en 5. Los datos que estén de 59 al 64, del 65 al 60 al 70, del 71 al 76 y así. Armo intervalos. ¿Para qué armo intervalos? Para tener que hacer menos cuentas, básicamente. Y para poder pensar que los datos, o sea, las distintas frecuencias que pasen en datos que son cercanos van a aparecerse. Ahí es donde, cuando hacemos esto de intervalos, donde se agranda el error, ¿no? Porque obviamente no tiene nada que ver, quizás la cantidad de veces que se repite el 59 con la cantidad de veces que se repite el 63, pero bueno,
Acuérdense que esto es estadística y jugamos muchísimo con el error. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar de cuál tamaño va a ser el intervalo? Lo que tenemos que hacer es calcularlo usando esta formulita que está acá. A es la amplitud del intervalo, o sea, el tamaño que va a tener. N es la cantidad de intervalos que nosotros vamos a querer tener. Vamos a hacer 4, 5, 6 intervalos. Y RE es el recorrido. ¿Qué quiere decir el recorrido rango? Bueno, lo que les dije hoy. Hacer el valor más grande menos el valor más chico. El valor más grande que nosotros tengamos de datos menos el valor más chico nos va a dar RE esto. Dividido la cantidad de intervalos que nosotros querramos. La cantidad de intervalos que nosotros querramos se calcula aproximadamente haciendo la raíz cuadrada del total de datos. Voy con un ejemplo. Esto es bastante aproximado, que no se preocupen si a cada uno de ustedes le da algo distinto. Si se acuerdan, en este ejemplo que les estaba mostrando, voy acá, me estoy manejando con estos datos, ¿sí? Quiero armar intervalos con estos datos, porque no me sirve ver todos los datos por separado. Quiero armarlos de manera más cómoda. Entonces, lo que tengo que hacer es primero calcular el rango. ¿Cómo hago para calcular el rango? Agarro el valor más grande menos el valor más chico. 97 menos 59, que me da 38. Y después, como en total son 48 datos, lo que hago es sacar la raíz cuadrada del 48. La raíz cuadrada del 48 me da casi 7, 6 y pico. Entonces, la cuenta que voy a hacer es 38, que era mi rango, dividido 7, que es la cantidad de intervalos que voy a tener, me da 5,4. Digo, bueno, entonces aproximadamente la longitud de mis intervalos va a ser de 6. De 6, quiere decir que el primero el valor más chico va a arrancar en 59 y va a llegar hasta 65. Fíjense que hay 6 de distancia. Voy a seguir desde 65 hasta 71, 71 a 77. Fíjense que en vez de tener 48 filas, ahora pasé a tener 6. Mucho menos. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es lo mismo que hice antes, pero en vez de hacerlo dato por dato, digo, bueno, frecuencia absoluta. ¿Qué cantidad de datos hay en el intervalo de 59 a 65? ¿Cuántos datos son los que se repiten desde 59 hasta 65? ¿Se entiende eso? Y ahí empiezo a calcular las distintas frecuencias, pero con un margen de error mucho más grande. ¿Se llega a entender esto? Si no, hago un ejemplo. ¿Podrías dar un ejemplo? ¿Sí? Sí, tienes. Bueno. Voy de vuelta. Fíjense, en este caso, hoy teníamos estos datos, son poquitos datos. No valdría la pena hacer un intervalo, pero lo voy a hacer igual. Me va a dar cualquier cosa, pero lo voy a hacer para que ustedes lo vean. ¿No? Bien. Entonces, supónganse que hago intervalos. Voy a decir, bueno, voy desde 0 hasta 2, desde 2 hasta 4, y de 4 hasta 6. Con estos datos que están acá. Son poquitos, no valdría la pena hacer 3 intervalos, ¿no? Entonces digo, bueno, frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos hay acá desde 0 hasta 2? Entonces los cuento. No hay otra que contarlos, 1, 2, 3, 4. 4. Perdón. Algo importante que no les dije. En este caso, el corchete toma el valor límite y el paréntesis no. O sea, en este caso tenemos que ir desde 0 hasta 1 porque el 2 está en paréntesis. Dígame si esto se entiende. El 2 está incluido en este intervalo. Porque el paréntesis está con 2, el corchete, está en 2 acá. Acá están entre paréntesis, no incluye al 2. Corchete incluye, paréntesis excluye, sí, bien. Eso sí. Dígame si se entiende porque es importante. Porque yo ahora tengo que contar valores que vayan desde 0 hasta 2, pero sin incluir al 2.
Entonces, ¿cuántos valores hay entre 0 y 1, digamos? Ninguno. Entonces la frecuencia absoluta es 0. Ahora, de 2 a 4, el 4 sin incluirlo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Porque también tengo un 3 ahí. Y desde 4 inclusive hasta 6, tengo 1, 2, 3, 4. 4. En total, tengo 9. Sí, obvio, el total no va a cambiar. Pero fíjense que mi frecuencia absoluta cambió con respecto a esto. Por lo tanto, mi frecuencia relativa también va a cambiar, porque va a ser en este caso 0 dividido 9. Acá va a ser 5 dividido 9. Y acá va a ser 4 dividido 9. La suma total me tiene que dar 1 siempre. La frecuencia relativa porcentual va a ser igual, pero esto multiplicado por 100. Y la frecuencia acumulada va a ser 0 el primero, 5 el segundo, porque sumo este más este y lo pongo acá. Y el tercero va a ser este más este y lo pongo acá. O sea, 5 más 4, 9. Fíjense que son los mismos datos, pero una cosa es armarlo con intervalos y otra cosa es armar dato por dato. No dan lo mismo las distintas frecuencias. ¿Lo ven eso? Sí. No hice otra cosa que no sea contar. Conté cuántos datos hay. Lo que pasa que obviamente si tuviese mucha más cantidad de datos, sí me serviría los intervalos. Igual, Sí. perdón, pero cuando el primer intervalo que dice 0, 2, ¿por qué 0? No me quedó claro ahí. ¿Por qué qué? ¿Por qué quedó 0? Porque el corchete incluye el número que está en el límite, o sea, el 0, y el paréntesis no incluye el número que está acá en el límite, o sea, 2. O sea, esto sería desde 0 hasta un cachito antes de 2. El 2 no estaría incluido acá. El 2 está incluido en este Bien. intervalo. ¿Y no puede ser 1? Pero acá no tenemos ningún 1. Ah, claro, porque va de 0 a 2. Tenés razón. Sí, Ah, si hubiese un 1 acá, sí, así, si yo pongo un 1 ahí, acá esto cambiaría a 1, sí, pero no tenemos no tenemos ni 0 ni 1 acá. Ah, está bien. Por eso Bien. puse 0. Perfecto, perfecto. Gracias, profesor. No, por favor. Bien. ¿Dudas, preguntas de esto que vimos? No. Bueno. ¿Qué les queda a ustedes para hacer? Después vamos a ver bien esto de los gráficos. Los ejercicios. Tienen 8 ejercicios, 8 ejercicios para hacer. Básicamente esto de frecuencias. Cómo calcular las frecuencias, completar las tablas, etcétera. Parecido a lo que estuvimos haciendo hoy. ¿Cuál es la idea? Sí, Nicolás, lo que pasa es que si vos lo hacías de 0 a 1, no o sea, terminás haciendo la misma cantidad de intervalos que de datos. Pero sí, tenés razón. No, ¿qué decís? De corchete, corchete decís. No llego a distinguir si es un corchete o un paréntesis. De 0 a 1 corchete o 0 a 1 paréntesis. No distingo qué es. 0,1 ambos en corchetes y No, 0,2 no se escribe. corchete paréntesis. No se escribe así. Se escribe corchete paréntesis, siempre. Ah, eso. Aparte lo que tendrías que tener en cuenta es si el dato es continuo o discreto. En este caso estamos trabajando con valores discretos. Si trabajarías con casos continuos, vos irías desde el 0 hasta el 1,99. No hasta el 1 inclusive. ¿Se entiende? Sí, quizás con 99 periódico, porque No, si fuese 99 periódico ya sería 2, pero hasta 1,99 más, tampoco es que te va a tocar justo un valor ahí tan cerca. Pero bueno, se pone de 0,2 paréntesis diciendo el 2 no, pero un cachito antes de 2 sí, que puede ser 1,99, 1,98 por ahí. entonces suele trabajar, ponerle hasta 2 decimales en promedio. Sí. Algún caso raro un par más. Sí, 2 decimales más, no hace falta. No trabajamos con esa clase de precisión.
Sí, cuando usemos Excel, ustedes van a notar que sí, porque en Excel le puedes poner todo lo de semana que quieran. Pero después lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pretendo que hagan para la clase que viene? Que puedan hacer esos 8 ejercicios que les mostré. Que los intenten hacer. Que ahora les queda un rato de clase, pero yo preferiría que ustedes se pongan por su cuenta a hacer los ejercicios y la semana que viene los vemos. Si a ustedes les parece, me pueden enviar algunas resoluciones por el grupo de WhatsApp. Si lo quieren hacer, lo pueden hacer por grupo o lo pueden hacer de manera individual para ir viendo cómo lo están haciendo. Y si tienen muchas dudas, las vemos la semana que viene. Antes de arrancar la clase de la semana que viene, vamos a corregir estos ejercicios y los vamos a hacer entre todos. Pero si tienen alguna duda durante la semana, la pueden preguntar.